vínculos que hoy por hoy deben estrecharse de una manera a la cual no estamos acostumbrados. Esto debido a que estamos en un distanciamiento social. Un distanciamiento social que de seguro mi persona, como todos ustedes, no tenían planeado en sus vidas y que nos ha afectado de una u otra manera y en diversas áreas de nuestra vida, ya seamos estudiantes o seamos trabajadores, seamos padres, hijos, etcétera. Este distanciamiento social ha repercutido en cada una de nuestras áreas y nos ha afectado. Sin embargo, hoy podemos decir que la comunicación y la tecnología juntas nos pueden ayudar, a pese a tener todo este distanciamiento social impuesto en este momento, nos pueden ayudar a estrechar vínculos, vínculos que son necesarios para nuestro bienestar y para nuestra salud física, mental, emocional e incluso social. Sin más, quisiera iniciar en esta noche citando unas palabras que vinieron a mí y que dicen, incluso los débiles se convierten en fuertes cuando están unidos. Y es que hoy más que nunca estamos atravesando tiempos de debilidad. Y no solamente debilidad para mejorar un poco el contexto y el término, sino de sensibilidad. Y es que todos los seres humanos en este momento, no solamente en nuestras casas, sino a nivel nacional e inclusive mundial, estamos atravesando un periodo crítico en nuestras vidas, específicamente con relación a nuestra salud. Y eso nos pone sensibles y nos pone débiles. Sin embargo, estrechar vínculos nos asegura estar fuertes, aun cuando podríamos estar débiles. Es decir, que cuando estamos unidos podemos lograr esto. La pregunta es, ¿de qué manera? ¿De qué manera? A través de toda la tecnología que manejo, de toda la tecnología que hoy por hoy uso, puedo yo estrechar mis vínculos y puedo volverme fuerte ante todas estas situaciones inminentes, no esperadas, que nos están sucediendo y que por supuesto no tenemos control alguno sobre ellas. Primero, es importante reconocer algunos aspectos sobre la tecnología. Me he tomado la atribución de investigar un poco al respecto y definitivamente el uso de la tecnología ha cambiado y se ha incrementado a raíz de la llegada del coronavirus, ¿sí? Entonces tenemos algunos datos importantes aquí que me parecieron necesarios recalcar y que vamos a irlos asociando con nuestra exposición en esta noche. Primero, en este primer periodo de año del 2020, estamos hablando de apenas los 4 primeros meses, hay usuarios de teléfonos inteligentes entre las cifras de 5.19 billones, que en comparación a las cifras de años anteriores es una cifra mucho más alta. Es decir, que el uso de teléfonos celulares se ha incrementado. De la misma manera, los accesos a Internet por parte de los usuarios. Tal vez podríamos decir que existe más número de smartphones que de accesos a Internet porque muchas de las personas no gozan de un acceso a Internet o de un privilegio a través de sus hogares, sino a través de espacios conjuntos en los cuales podemos conectarnos a Internet. Sin embargo, tenemos una cifra de 4.54 billones de conexiones a Internet en este periodo y en el tema de redes sociales manejamos una cifra actual de 3.8 billones. Si nos ponemos a pensar en cómo funciona hoy la comunicación, creería yo que las redes sociales se han tomado por completo el rol de comunicaciones y de sistemas que utilizábamos anteriormente. Es decir, hoy por hoy no estamos haciendo tanto uso de la televisión como lo hacíamos antes. ¿Cómo comprobamos eso? Los mismos gobiernos y las presidencias han optado por también hacer uso de las redes sociales para comunicarnos aspectos importantes. De hecho, en mi caso, yo he seguido estas comunicaciones más a través de las redes sociales y de seguro muchos de ustedes también. Y es que cuando hablamos de redes sociales, estamos hablando del uso de la tecnología, porque definitivamente las redes sociales dependen de la tecnología. Es decir, que ante la llegada del coronavirus podemos notar un incremento en cifras del uso de todos estos medios, específicamente de los relacionados al Internet y a las redes sociales. Aquí podemos observar un estudio de Cinelli que fue realizado en el mes de febrero de este año,
en donde se tomó un periodo de tiempo entre el 1 de enero y el 14 de febrero. Y podemos ver la cantidad de posts que hubieron en redes sociales relacionadas al coronavirus, ¿ya? Entonces aquí podemos observar que, bueno, las redes más utilizadas son Gap, Reddit, YouTube, Instagram y Twitter. Como podemos observar, ninguna de ellas decrece, por el contrario, todas aumentan. Y si nos ponemos a considerar en que esto es tan solo el periodo de utilización de redes sociales de enero al 14 de febrero, de seguro las cifras actuales son mucho mayores. Algo importante a mencionar aquí es que este es un estudio que se realizó en una población específica que unió a distintas poblaciones de distintos países con el objetivo de ver cómo estaba funcionando y cómo se estaban utilizando, mejor dicho, las redes sociales. Entonces, también podemos observar aquí en cifras numéricas y no gráficas la cantidad de posts que han sido realizados en este periodo de tiempo relacionados al coronavirus, ya sean informativos o con el objetivo de hacer chistes o con el objetivo de hacer burla o tal vez de desinformar, pero esta es la cantidad de posts y de comentarios que se han realizado con referencia al coronavirus. Entonces, es importante conocer esto porque todo esto está relacionado con el uso de la tecnología. Finalmente, y creo que una de las situaciones que más ha cambiado y a la que más nos hemos adaptado todos, principalmente aquellos que trabajamos, es al teletrabajo. Definitivamente esta es una estructura laboral que no manejábamos en nuestro país, que tal vez en otros países sí se manejaba, pero dentro de países como el nuestro no era una medida por la cual la mayoría de las empresas optaba. Y definitivamente debemos decir que al momento nos hemos visto forzados a teletrabajar. Es decir, ¿cuántos de nosotros en este momento estaríamos en el teletrabajando si la expansión del coronavirus o la propagación del coronavirus no hubiera sido tan drástica como lo está haciendo ahora? Seguramente muy pocos o casi ninguno de nosotros estaría teletrabajando y todos estaríamos atrapados en el tráfico de Quito o en el tráfico de las ciudades en las que vivimos. Porque sí, acostumbramos a otra estructura laboral. Y es que ahora, una encuesta realizada por Gartner a 800 ejecutivos de distintos países y que se especializan en el área de recursos humanos, determinó que más del 80% de las organizaciones exigió ya, incluso ya obligó, si es que lo podemos utilizar a ese término, a sus trabajadores a trabajar desde sus casas. Medidas en este momento en nuestro país ya son obligatorias, pero estamos hablando de que toda la estructura laboral ha cambiado y de que empresas que tal vez nunca consideraron hacer uso de este teletrabajo, hoy tienen que adaptarse al uso del mismo, que simplemente es una plena utilización de la tecnología. Entonces es importante tener en consideración esto porque vamos a empezar a entender de qué manera podemos sacar provecho a todas estas cosas que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Definitivamente, el coronavirus ha tenido efectos en la tecnología y en su uso. Si nos ponemos a pensar, hoy por hoy todo el mundo está conectado a los teléfonos celulares, hoy por hoy todo el mundo está pendiente en internet o incluso en la televisión y la tecnología cada vez más progresa conjunto con el virus, se podría decir. Y es que el coronavirus ha tenido ese efecto. Sin embargo, hay otros efectos importantes y que creo que son los que nos motivan a estar en esta noche aquí. Y son los efectos que toda esta pandemia tiene en nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, es definitivo. Como hay efectos físicos y en la salud física de las personas, que llamamos síntomas y que afectan a las personas que están contagiadas, también a nosotros como seres humanos, nuestra psicología empieza a accionar o a reaccionar en función de las cosas que están sucediendo con el coronavirus. Yo he planteado 3 reacciones que son básicas en el ser humano y que de seguro si yo pudiera verles a todos ustedes en este momento y les pidiera que alcen la mano, muchos de ustedes alzarían cuando les pregunte quiénes han sentido en estos días miedo,
¿Quiénes han sentido o hemos sentido en estos días ansiedad? ¿O quiénes de nosotros hemos sentido estrés? Entonces, definitivamente tenemos miedo, tenemos una angustia por este riesgo o daño real o imaginario que tenemos o que sabemos que está. Si bien es cierto, el virus y el coronavirus no es algo tangible, pero sabemos que hay un riesgo que nos motiva a actuar ¿de qué manera? A ponernos mascarillas, a cuidar de nuestro cuerpo, a cuidar de la contaminación y a evitar que nos contagiemos. Eso es lo que hace el miedo. También está la ansiedad, que a diferencia del miedo es un estado de agitación, de inquietud o zozobra del ánimo. Definitivamente muchas personas están atravesando cuadros de ansiedad porque son respuestas normales. Y también está el estrés, que es una tensión provocada por situaciones agobiantes. Cuando decimos situaciones agobiantes, en este caso estamos hablando plenamente de esta pandemia, que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces grave. Ahora, muchos de nosotros hemos actuado o reaccionado en función de estos tres efectos, de estas tres características. Y como ejemplo, muchos de nosotros de seguro, cuando nos anunciaron aquel jueves que estábamos en estado de emergencia, yo sé que todos se enteraron. ¿Qué sucedió? Muchas personas de nuestro país salieron corriendo a los supermercados a comprar lo que más podían. Esas son reacciones provocadas por el miedo, por la ansiedad y por el estrés, que son totalmente normales. Podemos sentirlas, podemos experimentarlas, debemos incluso, porque están relacionadas con nuestra supervivencia. Pero el problema es que estos efectos muchas veces no son entendidos. Y cuando no son entendidos, no los podemos controlar y no los podemos manejar. Y eso no solamente pasa en la manera en la que nosotros estamos actuando, sino también en la comunicación que estamos dando y en la comunicación que estamos recibiendo. Les aseguro que muchos de los comunicados que hemos leído o que hemos visto en Internet están basados en esto, en el miedo de las personas, en la ansiedad de las personas y en el estrés de las personas. Respuestas que son normales, como les mencioné, pero que cuando no son bien controladas, nos van a generar efectos negativos o peores de los que deberían generarnos. Y es por eso que es importante alinear todo eso, porque la tecnología va a depender, y mejor dicho, el uso de la tecnología va a depender de qué tan bien nosotros estemos manejando estos efectos del coronavirus. Y es importante entender, y podemos hacer una primera conclusión y decir, ok, a manera que avanza el nivel de pandemia del coronavirus, también ha avanzado la sobreinformación, también ha avanzado el uso de las redes sociales, y eso se debe a estos motivos. Es así como yo quisiera empezar a conectar el tema de los vínculos, que es la razón por la cual hoy estamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer para poder dar un buen uso a la tecnología, para quienes no lo estemos haciendo, o para poder usar la tecnología, porque de seguro muchos no la utilizan incluso, es romper esquemas. Y una vez que rompamos esos esquemas, esas creencias que hemos generado, esas ideas que tenemos, podremos estrechar vínculos, o mejor dicho, utilizar a la tecnología para que nos ayude en este proceso de satisfacer nuestra vida social, de satisfacer nuestros vínculos. Entonces, ¿qué esquemas hemos podido observar? Y de seguro muchos de ustedes han escuchado o en la televisión, o con sus vecinas, o con sus familias, sus tías, sus padres, sus madres. Primero, la tecnología nos aísla. Y ese es un esquema que hoy más que nunca considero yo que se está quebrantando, porque siempre se ha considerado que las personas que hacen uso de la tecnología de alguna manera se apartan de sus relaciones sociales. Es decir, si yo estoy usando el celular en una mesa, me distancio del resto. Si yo solo paso jugando, me distancio del resto. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? ¿O qué idea tengo yo? Que la tecnología me está aislando o está aislando a los demás de la verdadera interacción. Una idea que hoy por hoy, si nos preguntamos, no tendría mucho sentido, porque en realidad la tecnología es la que hoy por hoy nos está uniendo.
Otro esquema que tenemos y que tal vez en este momento podríamos cambiar o distorsionar es que la tecnología nos vuelve dependientes. Y tal vez muchos de ustedes aquí me podrán decir, pero es que mira, estamos dependiendo en este momento de la tecnología. Sin la tecnología no haríamos nada. Y es correcto. ¿Cómo estarían funcionando las organizaciones en este momento de no ser por la tecnología? ¿Cómo estaríamos nosotros comunicándonos de no ser por la tecnología? Hoy que estamos en un mundo tan globalizado. Entonces, más que depender de ella, considero yo que hoy es un acompañante que nos ayuda. Y esa es la manera en la que debemos ver. Porque en la dependencia estamos suponiendo una relación negativa. Entonces, el momento en el que yo diga, la tecnología me ayuda, me colabora o me potencializa las cosas que yo hago, estoy cambiando ese esquema y le estoy dando una atribución positiva. Otro aspecto importante y que se considera aquí, que la tecnología no es para todos. De seguro algunos de ustedes o nuestros padres o nuestros abuelos piensan eso, y es que los cambios en la tecnología son abruptos. Y muchos de ellos seguro dirán, yo jamás habría de usar un celular o una computadora, pero peor un videochat. Y es la verdad. Pero en este momento, creo yo que muchos de nosotros hemos comprobado que por el contrario, si nos lo proponemos y ante situaciones críticas y caóticas, tal vez sí podemos hacer todos uso de la tecnología. Y sí podemos utilizarla específicamente para fines de comunicación, que creo que es lo que todos en este momento estamos haciendo. Caso contrario, no podríamos estar aquí en este momento recibiendo esta videoconferencia. Entonces, para poder empezar a trabajar en los vínculos que yo debo considerar en mi vida, necesito primero romper estos esquemas y necesito entender que la tecnología de alguna manera, hoy por hoy, es una solución al problema que estamos enfrentando, a la problemática que estamos viviendo y que definitivamente se nos ha salido de las manos. La tecnología puede estar entonces en un buen uso. Yo principalmente me enfoco mucho en la actitud como psicólogo y me gusta entender de qué manera las personas conciben las situaciones que viven. Entonces ya tenemos claro que hay esquemas que tenemos que cambiar, pero ahora tenemos que entender de qué manera estamos teniendo actitud hacia la crisis que estamos enfrentando. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo me estoy yo colocando ante esta crisis? ¿Qué pienso yo de esta crisis? ¿Es algo bueno? Yo he escuchado muchas opiniones. He escuchado a gente que ha dicho que es un castigo divino. He escuchado a gente que ha dicho que es una venganza de la naturaleza y que la naturaleza se está tomando todo lo que le hemos quitado. He escuchado que esto es algo con fines políticos. He escuchado que esto es algo que tenía que pasar. Y así podemos manejar millones de teorías sobre esta crisis. La pregunta es, ¿cómo nosotros, en lo personal, estamos asimilando esta crisis? Para mí, esta crisis es una oportunidad. De alguna manera, estamos demostrándonos como seres humanos que podemos cambiar, que podemos mejorar y que podemos implementar nuevas herramientas para mejorar, que podemos implementar nuevas herramientas para cambiar aquellas cosas que hasta el momento nos han ejecutado de la mejor manera o que hemos creído que se han ejecutado de la mejor manera. Entonces, hoy les invito a que, teniendo este contenido, nos empecemos a preguntar, ¿cuál es mi actitud ante esta crisis? ¿Cómo yo veo esta crisis? ¿Qué genera en mí esta crisis? ¿Lo veo como una crisis o no? Es así como vamos a poder empezar a trabajar en los vínculos y que creo yo que es la parte más importante en esta noche para que podamos continuar. Yo me he enfocado y en mi trabajo como psicólogo en 4 vínculos específicamente, que creo yo que en este momento son los más importantes, ya que estamos atravesando tiempos de crisis. Entonces, el primero, mi vínculo con mi persona, conmigo mismo. Si hay un vínculo que yo debo trabajar y utilizar la tecnología para poder trabajar ese vínculo, es mi espacio personal, es mi vida, son mis aspectos personales, aquellas cosas que me involucran únicamente a mí como Gabriel y a ustedes. Es decir, estoy teniendo un tiempo para mí. Otro vínculo en el que podemos hacer hincapié es en el espacio laboral. De seguro, muchos de nosotros tenemos que trabajar. Yo he tenido que trabajar todos estos días. No he parado ni un día desde mi casa.
y ha sido un proceso fuerte adaptarme, pero tengo ese espacio, un espacio que cada vez está más claro. Entonces, ese es otro vínculo que yo debo empezar a manejar, porque cuando yo trabajo, no estoy únicamente conmigo, sino con mi equipo de trabajo, con mis colaboradores, con mis jefes o con las personas que estén bajo mis disposiciones. Por otra parte, si hay un vínculo que podemos fortalecer a través de toda esta situación, es nuestro vínculo familiar. ¿Qué espacio estoy teniendo en mi familia? ¿Cómo estoy yo utilizando todos estos medios para poder fortalecer mi relación con ellos o para poder trabajarla o para poder soportarnos incluso? ¿Ya? Entonces puedo organizar un tiempo con mi familia. Finalmente, mis vínculos sociales, que considero yo que son los vínculos que en este momento más se han visto perjudicados. Hay mucha gente, de seguro que a estas horas en un día normal estaría haciendo un poco de cardio en el gimnasio, otros estarían comiendo algo, otros entrenando en la cancha de fútbol de su barrio o haciendo cosas que alimentan las demás áreas de nuestra vida. La interacción social es importantísima para el ser humano y es que definitivamente es la que más se ha visto afectada. Cada vez más incluso. Creo yo que en un principio nos asustaba el hecho de ya no poder saludarnos con la mano ni con besos, sino con el codo. Y ahora simplemente ya no podemos saludarnos incluso. Ya no podemos estar en contacto con otras personas porque es riesgoso. Entonces, ¿de qué manera voy a usar la tecnología para que todas estas áreas, mi espacio personal, mi espacio laboral, mi espacio familiar y mi espacio social, no se vean tan afectados por toda esta crisis? Vamos a comenzar con el espacio personal. Lo primero que podemos hacer y que yo recomiendo a cada uno de ustedes es que actualicemos y que adquiramos nuevos conocimientos. Definitivamente hoy hay herramientas valiosas en las redes y hay herramientas valiosas en la tecnología. Podemos hacer un montón de cursos online que nos han ofrecido desde universidades ecuatorianas hasta universidades por fuera del mundo. En este momento, todo eso ha surgido. Podemos entonces empezar a trabajar en aquellas cosas que conocemos y en aquellas cosas que aún no y que sabemos que nos gustaría conocer. A mí, por ejemplo, me gustaría aprender un poco más de nómina, ya que manejo recursos humanos. Entonces, o de Excel. Entonces, en estos días he buscado cursos gratuitos, o si es que hay alguno pagado, no tan caro, obviamente, para poder capacitarme en ese sentido. Porque a la larga, eso me da crecimiento personal y mejora mi vínculo conmigo mismo. Segundo, puedo desarrollar mis talentos y pasatiempos. Hay muchas plataformas. YouTube es una de ellas. Teams es otra de ellas, Zoom es otra de ellas, a través de las cuales muchas personas, organizaciones, fundaciones están llevando a cabo talleres de desarrollo de talentos y pasatiempos. Si a mí me gusta bailar, como ustedes pudieron observar, yo he destinado un día solamente para bailar. Obviamente no estoy todo el día bailando, pero sé que ese día voy a bailar en algún momento del día, porque eso me ayuda a mí como persona. Y de la misma manera, he buscado talleres que me ayuden en mi crecimiento personal, que es un vínculo, como mencioné anteriormente, sumamente importante. También podemos aprender otras cosas. Cada uno de nosotros tiene talentos. De la misma manera, podemos cuidar de nuestra salud. ¿Cómo estamos cuidando nuestra salud? En el aspecto de salud física estamos muy al pendientes, como nunca antes diría yo. Ahora sí usamos alcohol, ahora sí nos lavamos bien las manos, como nunca antes nos habíamos lavado. Ahora sí nos cuidamos de no toser al lado de alguien más o de que alguien más no tosa al lado nuestro. De la misma manera, como yo estoy cuidando mi salud mental, como yo estoy cuidando mi salud emocional, qué tanta atención presto hacia mí mismo. Estoy cuidando mi cuerpo, estoy haciendo ejercicio, me estoy bañando. Todas esas cosas son importantes porque a la larga representan un crecimiento personal para mí y me ayudan a enfrentar esta crisis. ¿Dónde entra la tecnología en todo esto? En lo que ya les mencioné. Podemos buscar plataformas, podemos buscar páginas, podemos conectarnos con gente incluso que puede ayudarnos en todo esto. YouTube es una de esas herramientas, Instagram es otra de esas herramientas, o en este caso, Teams que estamos utilizando nosotros en esta noche. Luego de eso, entramos al tema de los vínculos laborales.
Y es que definitivamente el adaptarnos a un nuevo modelo de trabajo para todos ha sido no solamente tensionante, sino algo nuevo, algo que no conocíamos. ¿Por qué no aprovechar entonces este tiempo para capacitarnos como profesionales y capacitar a nuestros equipos? Todos tenemos equipos. Yo en lo personal en estos días he estado muy pendiente como director o como consultor de talento humano de uno de mis clientes en ver de qué manera podemos dar nuevos conocimientos a las personas, a nuestros trabajadores. ¿Cómo pueden aprender nuevas cosas? Como por ejemplo, el simple hecho de aprender a usar WhatsApp. Para nosotros como organización ha sido perfecto el que hayamos implementado un sistema de comunicación a través de WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes hoy en día esperan a través de un correo electrónico que les informen el estado del coronavirus? De seguro, y les apuesto que les importa mucho más la cadena que les envían en el grupo familiar a las 6 de la mañana, su tía que siempre madruga. Y es que así es como funcionan hoy las cosas. Entonces me adapto. Y no solamente me capacito y me adapto yo, sino que llevo a los demás a adaptarse. De la misma manera, ¿por qué no evalúo mi gestión? Muchos de mis trabajadores han dicho en estos días, es que aquí en la casa trabajo mucho más. Y la verdad es que me he dado cuenta de que no gestiono bien mi tiempo en la oficina, de que o tengo muchos distractores, o me distraen mucho otros trabajadores, o A o B o C motivos. Eso es evaluar nuestra gestión, es una autoevaluación. ¿Y por qué no evaluar la de nuestro equipo de trabajo? La gente que, bueno, nos rodea de una manera distante en este momento, pero con la cual compartimos algo en común, que en este caso es el trabajo. Por otra parte, podemos establecer objetivos individuales y grupales. El teletrabajo funciona así. En nuestra organización hemos establecido una entrega de objetivos, los cuales vamos haciendo un seguimiento. ¿Cuál es el estado de tus objetivos? Como si fueran nuestras metas, como si fueran nuestros sueños. Hoy me he planteado hacer esto. Podemos utilizar una tabla de Excel para hacerlo. Tengo un 25% realizado de lo que me había planteado para esta semana. ¿He avanzado un porcentaje? No, todavía no, pero bueno, me he dedicado a otras cosas. Entonces puedo hacerme un seguimiento. Y estos objetivos no solamente nos van a motivar a seguir actuando ante toda esta situación, sino también que van a fortalecer nuestro vínculo como grupo, ¿sí? Recordemos lo que mencionamos en un inicio, todos estamos afectados por esta crisis. Y es por eso importante recalcarle el último aspecto de esta diapositiva, que es dar seguimiento personal. Si hay algo que yo he aprovechado mucho a través de WhatsApp en estos días, es la oportunidad de llamar a cada uno de los colaboradores de mi cliente. No saben lo gratificante que ha sido para mí recibir de parte de ellos un gracias. Gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por estar pendiente de mí. Mi familia tuvo que irse al rancho y yo me quedé trabajando porque no quiero contagiarles. Estimado Gabriel, todos los días tengo miedo. Tengo miedo de salir en Guayaquil porque me puedo contagiar. Si veo a alguien cerca de mí, me asusto. Y de verdad, la gente ha demostrado a través de ese seguimiento no solamente sus necesidades, sino también que puede afianzarse mucho más a la organización, aun cuando no estamos cerca, aun cuando estamos distantes. Y es por eso que es muy importante aprovechar de todas estas herramientas. WhatsApp incluso nos permite hacer llamadas gratuitas. Ya no se nos va a acabar nuestro saldo, entonces incluso si gozamos de buena señal, podemos hacer una videollamada o una llamada para hacer un seguimiento del estado de salud. Nosotros nos hemos vinculado en estos días con médicos, especialistas en todo lo que es infectología, para poder ayudar a nuestros colaboradores. ¿Eso gracias a qué? A la tecnología. Muchos médicos se han ofrecido como voluntarios en la página de Coronavirus Ecuador para poder responder las llamadas del 171. Muchos psicólogos y terapistas se han ofrecido voluntarios a través de medios tecnológicos para ofrecer sus ayudas. Muchos de nosotros estamos hoy conectados por medio de una plataforma para sentir esa ayuda, para sentir ese apoyo, para capacitarnos. Siguiente, es importante que empecemos a trabajar en nuestro vínculo familiar, sea cual sea nuestro panorama como familia.
de seguro. He leído muchas publicaciones en estos días que dicen la cuarentena y el vivir bien o no en la cuarentena depende mucho del estado en el que te encuentras, ya sea económico, familiar, emocional. Y es cierto, pero a la vez podemos trabajar cosas, aún estando en las peores situaciones. Recordemos, ¿qué actitud vamos a asumir frente a toda esta situación? Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro vínculo familiar, ya sea hacia adentro de casa o hacia afuera de casa? Primero, ¿por qué no inculcar espacios para socializar sobre la crisis y educar a los más pequeños a través de eso? Si hay algo que nos ha hecho a nosotros hoy actuar desesperadamente, arrancharnos cosas en los supermercados, pelearnos por los papeles higiénicos, actuar desesperadamente o como no deberíamos, es la falta de formación y educación que hemos tenido. ¿Por qué no aprovechamos los espacios tecnológicos para capacitarnos, para saber, como en esta noche, cómo deberíamos proceder en el caso de que tenga miedo? ¿Cómo debo calmarme? ¿Cómo puedo hacer las cosas? Y explicar a quienes están más pequeños o a quienes están más grandes, porque sé que ambas poblaciones han sufrido mucho ante la presencia del coronavirus, porque tienen una manera diferente de asimilar las cosas. Pero ¿cómo puedo yo educar a esas poblaciones? ¿Cómo puedo yo educar a mi abuelo a que no se salga de la casa porque sé que el coronavirus es algo riesgoso? Pero tal vez él no. Para él es mucho más importante ir a jugar naipes con sus amigos, un viernes o cualquier día. De la misma manera, ¿cómo educo a un mi niño o a mi niña para que sepa cuáles son los motivos por los cuales tenemos que resguardarnos en casa? Entonces, ¿por qué no generar un espacio de socialización a través del cual entendamos a esta crisis y juntos como familia entender y decir, ok, la crisis va a ser así para nosotros y punto? En estos días mi padre ha estado muy temático con el cuidado de nuestras manos. O sea, nosotros tocamos la ventana y él enseguida nos está diciendo que por poco y nos echemos cloro en las manos. Y eso está bien, es su manera de ver las cosas. Pero cuando socializamos nos reímos entre todos, porque yo no lo veo tan temático. Yo pienso que estoy cumpliendo con mis medidas, que estoy encerrado y que a la larga eso me mantiene a salvo. Pero tal vez es importante para mi padre que yo entienda lo importante que es para él cuidarme. Y de la misma manera él también puede entender que para mí esto no es algo que me afecta mucho o que no me pone de manera tan tensa. Entonces podemos socializar y podemos entender, no solamente quienes estamos dentro de casa, sino aquellos que están fuera. En estos días he hablado con primos que viven en España, que viven en Estados Unidos, que viven en partes del mundo que jamás yo creo podría llegar al momento, ¿no? Y de la misma manera, muchos de ustedes han de estar en lugares a los que tal vez ni hemos conocido ni hemos visitado. Y hoy por hoy estamos conectados aquí. Entonces, ¿por qué no, a través de estas conexiones, también ayudarnos unos a otros a atravesar esta crisis y a crecer a través de la misma? Es muy importante que logremos eso. Dar apoyo a quienes sabemos que tal vez no están tan acompañados como nosotros, a quienes viven otra realidad. La realidad en España es muy distinta y de seguro mis familiares en España no están sintiendo lo mismo que yo, o están más preocupados, o ellos están preocupados por lo que se viene acá a Ecuador en el caso de que se venga. Y de la misma manera, agendemos tiempos para compartir en familia. Tengamos un juego de mesa. Ahorita está de moda hasta el parchís. Juguemos parchís. Juguemos Monopolio. Veamos una película juntos. Aprovechemos esto. Aprovechemos la tecnología para hacer uso de ese tiempo en estrechar vínculos, en mejorar mi relación con mi familia. Eso es muy importante también para mi área personal. Y finalmente, ¿cómo puedo yo satisfacer mis vínculos sociales? ¿Cómo puedo yo estar más tranquilo en este sentido? Que para muchos de nosotros debe ser desesperante, les aseguro. Todos tenemos una vida social. He visto un montón de historias de gente que dice, esta es la farra que me voy a pegar apenas salga de esta cuarentena, y me he reído mucho. Y es que es la verdad, muchos de nosotros nos hemos sentido desesperados, abrumados, y es muy normal. ¿Por qué no aprovechar los medios digitales para reconectarnos con amigos y amigas? Amigos que estén lejos o amigos con los que no hemos hablado en mucho tiempo. ¿Por qué no hacemos actividades juntos? ¿Por qué no prendemos una cámara, como en este momento, y cocinamos, jugamos o nos ejercitamos?
les voy a asegurar que podemos hacerlo. He visto a mi madre todos estos días hacer bailoterapia gratis desde su casa, desde la sala, y pues ella ya, yo sé que a las 6 en punto de la tarde, ella ya tiene su bailoterapia. ¿Por qué no hacer eso entre amigos? ¿Por qué no llamarnos los unos a los otros? ¿Por qué no tener una larga conversación que nos motive, en donde nos escuchen, en donde escuchemos a otros? Es importante. Podemos recordar viejos tiempos y también podemos ofrecer y dar apoyo. Podemos ofrecer y dar apoyo a quien lo necesita. Yo sé que muchos de ustedes son voluntarios y que de seguro, si hay cosas que les mueven a ustedes, es el ayudar a otras personas. A mí también me mueve mucho eso. Y en estos días quisiera hacer mucho más de lo que estoy haciendo en realidad por la gente que de seguro tiene más necesidades. Pero ¿por qué no aprovechamos estos espacios para generar esa cultura de apoyo, de al menos escuchar lo que otra persona tiene para decir, de crear foros, de crear discusiones, de hacer llamadas que nos ayuden a los unos a otros a cuidar de nuestra salud mental? Eso es sumamente importante. Entonces hemos revisado la tecnología, hemos revisado los vínculos y cómo la tecnología hoy por hoy nos puede ayudar a fortalecer todas estas áreas que necesitamos fortalecer. Ya para ir recordando, y lo que me gustaría que se lleven en esta noche realmente para el bien de ustedes mismos y para que podamos sobrellevar esta situación que estamos viviendo, es recordarles que el uso de las tecnologías ha incrementado y va a seguir incrementando. Eso no va a parar y eso no va a cambiar. Mucho más ahora que dependemos y que estamos usándolas a ellas como un medio que nos une, que elimina brechas que se han creado a raíz del coronavirus. Entonces podemos iniciar por aceptar que hoy por hoy la tecnología es algo que nos acompaña. Segundo, que el coronavirus puede generarme estos efectos negativos, que en realidad no son malos, son negativos, no malos. Es decir, yo los puedo sentir y no se sienten bien y por eso los menciono como negativos, pero es normal que los sientan. Y esos efectos se van a manifestar en lo que yo comunico, en lo que yo uso. El uso de la tecnología es como todo un arma de doble filo. Si yo no sé manejar mis temores, lo más seguro es que utilice mal la tecnología y que todo lo que haga en realidad no me genere bienestar, sino que por el contrario afecte a cada una de mis áreas. Siguiente, debo romper esquemas para poder trabajar en mis vínculos. Recordemos los esquemas, la tecnología sí es para todos. Eso es lo que debemos creer ahora. La tecnología no nos aísla, hoy nos une, nos ayuda a establecer vínculos. La tecnología no es mala, es buena. Y la tecnología no nos vuelve dependientes, la tecnología nos acompaña y nos ayuda para que podamos sobrellevar esta situación, para que podamos en esta noche de miércoles escuchar una conferencia que tal vez a algunos de ustedes les esté ayudando a poder entender mucho mejor y asimilar esta situación. Siguiente, recordemos preguntarnos esto todos los días y esa es una tarea que les dejo a ustedes. ¿Cuál es mi actitud ante esta crisis? ¿De qué manera yo estoy afrontando la crisis? ¿Qué es lo que yo pienso de esta crisis? ¿Cómo yo trabajo esta crisis? ¿Es una crisis para mí o no es una crisis para mí? Para mí es cualquier cosa. Como para la persona de al lado puede ser lo peor que sucedió en el mundo. Pero es muy importante, porque aun cuando yo tengo malos momentos, porque aun cuando me dan malas noticias, que les aseguro que algunos de ustedes seguramente les han dado malas noticias en este día o en estos días sobre la salud de gente que conocen o de familiares, cuando yo tengo clara cuál es mi actitud ante las cosas, entonces por más malas situaciones que vengan, yo soy claro en cuál es mi postura. Y tarde o temprano regreso a ella, porque es mi actitud. Tercero, recordar que puedo trabajar aspectos tanto personales como grupales. La tecnología me va a ayudar, a mí como persona, a crecer, a aprender, a saber más, a ser un mejor profesional, así como también a ser una mejor persona trabajando en equipo, a poder llamar a alguien para saber cómo está, a preocuparme por su bienestar personal, a centrar objetivos de trabajo, a centrar objetivos de familia, a tener unas buenas y sanas amistades a través de redes sociales o a través de los medios tecnológicos y plataformas digitales que utilizamos. Y siguiente y muy importante, puedo educar a los demás a través de la tecnología.
puedo hacer uso de la misma para ayudar al resto, a los más pequeños, puedo ayudar a los más grandes, puedo ayudarme a mí mismo, puedo educar, puedo generar una cultura de conocimiento, de uso de nuevos implementos. Si ustedes se ponen a ver, hasta el mismo gobierno nos ha llevado a utilizar la tecnología, a hacer todo esto por llamadas, a hacer todo esto a través de Internet. Eso es tecnología. Entonces es muy importante que no nos olvidemos de esto y que creo yo que es lo que más me gustaría que se quede en sus mentes en esta noche. Finalmente, me gustaría que reflexionemos sobre esta frase que tengo aquí, que dice, sin crisis no hay cambios. Sin crisis no se forman las conciencias. Un día de crisis forma más conciencia que 10 años de transcurrir del tiempo. 10 años sin crisis. La crisis es una realidad en este momento. Cada uno de nosotros se siente afectado. Cada uno de nosotros seguramente ha tenido ira, ha tenido tristeza. Pero esa crisis y eso que nos produce, eso que nos genera, tiene que motivarnos a generar conciencia. Y esa conciencia nos va a ayudar a educarnos, nos va a ayudar a mejorar como personas. Esta es una gran oportunidad para que la humanidad mejore. Yo lo considero así. Sería increíble que ustedes también lo consideren así, como una oportunidad a la larga, dentro de todo lo negativo. Y finalmente, a lo que más nos va a ayudar esta crisis, que sí, hoy por hoy estamos atravesando y que va a ser algo significativo en nuestras vidas el día de mañana, es a poder estrechar vínculos a través de los medios que estamos utilizando. Entonces, eso es lo que yo he querido exponer en esta noche y como yo pues he asimilado el tema de la comunicación y creo que es tan importante. No sé entonces si vamos abriendo el tema de las preguntas y cómo vamos con esta parte. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias por esta increíble exposición que nos has facilitado. Justamente tengo por aquí varias de las preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes, entonces las voy a ir leyendo para que tú puedas irlas solventando. La Por primera supuesto. pregunta, ¿cómo crees tú que la tecnología de las redes sociales afecte o mejore los vínculos de las personas? ¿Esto es positivo, esto es negativo? Yo creo que en este momento es positivo y más que es o no, depende del uso que nosotros le demos. Como mencioné, es un arma de doble filo y yo decido cómo puedo utilizar a la tecnología y a las redes sociales en específico. Ya nos pasó en crisis como la del 12 de octubre en el paro, en donde muchas personas, perdón, utilizaron las redes sociales para hacer daño. La pregunta es, ¿quiero yo hacer uso de las redes sociales con esos objetivos? ¿O realmente a mí lo que me interesa es publicar hoy un estado a través del cual yo genere una sonrisa en las personas, por ejemplo? O pueda yo publicar un, cuenten conmigo, si alguien necesita ayuda, por favor, escríbanme. Creo yo que depende mucho del uso que le demos. Para mí, tenemos la capacidad de que sea positivo, aunque hoy por hoy hay demasiada influencia negativa. Y creo que esa es la razón por la cual estos espacios son importantes, para que entendamos que es una decisión nuestra y que esa decisión a la larga va a llevar a otros a que decidan lo mismo. Gracias, Gabriel. Otro de nuestros participantes nos pregunta, ¿de qué manera podemos transformar el espacio que hasta hace poco era hogareño, personal, de familia o de otras esferas, a lo laboral, además de las áreas personal de familia que ya existían, sin que esto nos cause tensión o estrés por mezclar ambos ambientes? Bueno, algo que es muy importante es educar a nuestro cerebro e incluso a nuestro cuerpo a entender que hoy por hoy vamos a tener que incorporar nuestro trabajo a nuestros hogares. ¿Cómo podemos trabajar esto? Primero, lo primero que deberíamos hacer es no trabajar en pijama. Podríamos levantarnos, darnos una ducha, arreglarnos como si fuéramos al trabajo y escoger una sección específica de nuestras casas o un lugar en específico para que sea nuestra área de trabajo. Entonces es como un doctor. Cuando se pone la bata, está en su rol de doctor. Y cuando se la quita, entonces en ese momento no está en su rol de doctor. Y debemos hacer exactamente lo mismo.
Así como hay personas que hoy por hoy tienen confusión en este tema, hay otras que antes transgredían el trabajo y utilizaban la casa para seguir trabajando. Entonces creo yo que ahora es muy importante eso principalmente. Generemos un espacio, manejemos horarios específicos y aprendamos a separar. Todas las cosas tienen prioridad, como mencioné. Hay cuatro distintos vínculos y los cuatro pueden ir de la mano trabajando juntos. Creo yo que eso es importante. Entonces, lo que yo he hecho es saber y destinar mis horarios. Entonces, yo sé que de 12 a 2 es mi horario de almuerzo y que por nada del mundo voy a responder mensajes del trabajo en ese momento. O que de tal hora a tal hora yo trabajo aquí y de hora a tal hora es mi momento de estar con mis hijos o de estar con mi familia. Mi horario de trabajo es mejor en casa también dependiendo de lo que a mí me guste o de lo que a mí yo vea que me es mejor. Mucha gente ha manifestado que prefiere trabajar en las noches. Amigos míos me han dicho, yo prefiero empezar a las 7 de la noche y trabajar hasta la 1 de la mañana. Yo no podría hacer eso. Entonces, es ver eso. Esto es algo experimental. Y poco a poco todos vamos a ir entendiendo de qué manera puede funcionar. Entonces, algo muy importante es separar las cosas. Tratar de no hacer mi trabajo en el mismo cuarto, tratar de no quedarme en pijama y tratar de manejar una agenda como si estuviera en un día de trabajo normal. Eso. Ok, gracias, Gabriel. Otra de las preguntas es, ¿cuán prudente es usar el celular? Gabriel, no sé Henry, si lograste escuchar la pregunta. sí, no sé si me puedes ayudar repitiendo la pregunta, se trabó un poquito. Por supuesto. Claro. Eh, la pregunta era, ¿cuánto crees que sea el tiempo prudente para usar el celular diariamente en redes sociales en este tiempo de cuarentena? Bueno, creo que es muy importante primero definir con qué motivos estamos usando el celular. Yo te puedo decir que lo uso más de 8 horas diarias porque trabajo y utilizo mi celular en el trabajo. Ahora, obviamente, una vez que yo defina qué es lo que está motivando y qué es lo que hace que yo use mi celular y específicamente las redes sociales, creo que se debería destinar un tiempo máximo de no más de 3 horas durante todo el día de utilizar el celular, cosa que va a ser muy complicado para todos nosotros, pero creo que lo más prudente es eso. ¿Cómo podemos contrarrestar el uso del celular? Pues empezando a hacer otro tipo de actividades. De seguro muchos de sus hijos en este momento están usando más de celular porque no tienen las 8 horas que tenían que dedicar a sus escuelas. Pero ¿cómo ha contrarrestado eso las instituciones educativas a través de plataformas en línea? Entonces, de la misma manera, así como las plataformas en línea han contrarrestado los efectos del no tener que ir a las instituciones, pues podemos ver formas de que se evite el uso de los celulares. Algo que nosotros hemos implementado en casa es que mientras estamos en la mesa, no podemos usar los celulares. Y pues sería muy bueno que mientras veamos una película o que mientras estamos conversando o de hora a tal hora, es evitar el uso del celular. Creo que eso es algo muy importante también. Genial, Gabriel. Otra pregunta que también me parece súper interesante es, ¿qué puede hacer una persona que está bajo presión del trabajo eh, y que no puede decir que no va a usar el celular o el PC porque justamente depende de estos implementos para poder trabajar? ¿Cómo podría sobrellevar ese estrés que le genera su trabajo? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que ese es un tema que nos ha surgido a todos porque definitivamente no estamos acostumbrados al teletrabajo y todos hemos empezado esta dinámica de convertirnos en teletrabajadores. Y he tenido que hacer llamadas los domingos, he recibido llamadas a las 11 de la noche y también me ha sucedido. Lo que yo sugiero en un inicio es que establezcas muy bien y por eso mismo es importante el vínculo y la interacción con quienes trabajan contigo.
Creo que es muy importante que generes ese espacio y que de alguna manera, yo sé que es complicado cuando tienes de alguna forma tal vez jefes o coordinadores o pares muy exigentes, pero de alguna manera llegar a un consenso y entender, o sea, entender que no podemos tampoco ser tan exigentes con nosotros mismos ni con los demás, porque lo que no nos pasa en el virus nos va a terminar pasando en factores de estrés, que como ustedes pudieron leer anteriormente, nos puede generar grandes problemas físicos, mentales e incluso trastornos psicológicos. Entonces yo creo que lo primero que podríamos hacer en ese caso es tratar de generar este espacio, de decir, ok, yo no puedo trabajar así, es demasiado para mí. Me gustaría, ¿qué tal si nos planteamos un método de objetivos? Y más bien, al contrario, de utilizar de tal hora a tal hora los celulares, ¿por qué no mejor nos planteamos metas diarias? Y en esas metas diarias yo te digo, voy a avanzar hasta un 75% este proyecto y yo lo tengo que avanzar durante el día. Si al final del día yo rindo las cuentas y no he avanzado, pues se toman cartas en el asunto, pero a la larga estoy cumpliendo con mi trabajo y de alguna manera contrarrestando los efectos de que haya una regulación tan fuerte. Creo yo que es importante también, y para soltar un poco el estrés, entender la situación y entender que todos nos estamos adaptando, incluidos las personas que tenemos gente bajo nuestras disposiciones. Entonces es un aprendizaje para todos, creo yo. Y eso es lo que yo recomendaría, generar un espacio de interacción, así como también nuevas propuestas de trabajo, enfocarnos más que en el tiempo, enfocarnos más en objetivos. Ok, gracias, Gabriel. Otra pregunta que también me parece interesante es que varias personas se han vuelto un poco adictas a estar consumiendo constantemente información relacionada con esta emergencia. ¿Cómo podrían persuadirlas o qué podrían hacer para que estas personas eviten acceder o eviten estar constantemente consumiendo este tipo de información? Bueno, yo creo que una gran manera de generar conciencia es haciendo hincapié en cuáles son los efectos en esa persona o en los demás de ver esa información. Porque de alguna manera, si es que nosotros dejáramos de verla, muchas cosas van a cambiar. Entonces, ¿por qué no empezar a centralizarnos o a enfocarnos en los efectos? Es decir, ¿en qué está generando en realidad el que nosotros veamos tanta información? O sea, ¿qué es lo que me está produciendo a mí? ¿Es algún tipo de bienestar o es en realidad ansiedad que me está haciendo buscar información constantemente y llenarme de información? Al menos estoy atravesando un proceso de verificar si esa información es válida. Tal vez si yo me empiezo a plantear eso y empiezo a decir, ok, voy a verificar que cada información que recibo sea válida, me empieza incluso a cansar y empiece a decir, ok, ya, es demasiada información. Lo que sí puedo decir es que tratemos en lo posible de manejar, no, tal vez sí la misma, no la misma cantidad de información, pero sí reducir nuestras fuentes, por ejemplo, enfocarnos únicamente en una. Yo creo que lo que han hecho los gobiernos y principalmente el nuestro, que es manejar una cuenta de Twitter, así como también una página web oficial del coronavirus.com, eso es algo muy bueno y a lo que yo considero que deberíamos en realidad prestar atención porque son fuentes oficiales y fuentes actuales sobre lo que está sucediendo en nuestra realidad. Entonces yo me centraría mucho en disminuir la cantidad de fuentes a las que presto atención. Ya si yo quiero estar todo el tiempo viendo la misma página hasta que se actualice alguna cifra, pues de seguro en algún momento voy a empezar a decir que ya no es lo correcto, pero yo empezaría por ahí. Otra pregunta que nos hacen por acá es, como rol de estudiante universitario, ¿cómo hacemos para poder cumplir todas nuestras obligaciones y ampliar a la vez nuestro propio espacio personal, ya que el tiempo se les vuelve escaso y poder interactuar de alguna manera con la familia y cumplir al mismo tiempo las responsabilidades que tienen por cumplir la tarea de sus universidades? ¿Cómo podrían equilibrar la balanza para poder cumplir lo uno y también estar con la familia? Pues bueno, eh, lastimosamente en este momento yo no estoy cumpliendo mi rol de estudiante y cuando lo cumplí, pues no tuve que pasar por este tipo de experiencias a través
de crisis, ¿no? Y que me obligaron a teletrabajar. Lo que sí hice fue coger clases en línea. Y si hay algo que es muy importante en una clase en línea, que estoy más que seguro que las universidades lo están manejando de esa manera, es organizar nuestro tiempo. Si podemos organizar nuestro tiempo y destinar fracciones de tiempo específicas a lo que vamos a hacer, yo creería que podemos de alguna u otra manera empezar a acomodar todas las fichas y tarde o temprano vamos a tener todo equilibrado y vamos a poder disfrutar de los tiempos. Ahora, es igual que con el trabajo. Yo considero que la actitud que debemos asumir no necesariamente tiene que ser voy a trabajar, voy a estudiar y si es que en algún punto del día me queda tiempo para decir, salir de mi cuarto y decir, hola, mi familia, estoy vivo, lo haré. No, por el contrario, creo yo que debemos establecer principalmente los tiempos de descanso, porque caso contrario, lo que no nos vaya a suceder con el virus nos va a empezar a suceder en nuestra salud mental. Entonces, establezcamos nuestras agendas y nuestros horarios. Ok, tengo que entregar este deber. Tal vez hoy me voy a tener que quedar un poco más tarde, pero mi horario de desayuno es este y mi horario con mi familia es este, porque si no respeto eso, a la larga, pues definitivamente va a incurrir en que sucedan este tipo de cosas. Entonces, yo creo que podemos empezar por ordenar nuestras agendas y nuestras prioridades y entender que es tan importante estudiar como a la vez tener esta retroalimentación familiar, esta retroalimentación que nos relaja por parte de nuestro tiempo como amigos o como personas en sí. Entonces creo que eso es importante. Eh, Otra pregunta que es bastante interesante nos la hace una persona que es profesor y que justamente también ha tenido que ver cambiada su rutina para poder enseñar a través de herramientas tecnológicas. Y la pregunta que nos dice es, con la responsabilidad que llevamos, ¿cómo podemos manejar este estrés y que este estrés no sea transferido a sus estudiantes? ¿Qué recomendaciones se les podría dar? Bueno, yo creo que definitivamente el uso de este tipo de herramientas tecnológicas nos puede ayudar mucho. Si hay algo que yo considero que los maestros pueden implementar a través de las plataformas digitales, es estrategias mucho más enfocadas hacia el desestresar a los estudiantes a través de un juego o de una dinámica. Yo creo que podríamos avanzar de esa manera y tener nuestros periodos de descanso, nuestros periodos de interacción y aprovechar estos recursos que a la larga son maneras distintas de ver la situación. Entonces, ¿por qué tal vez no un día yo lo haría así? Jugamos o nos pedimos unos a otros que mostremos cómo es nuestra situación o cómo es nuestro cuarto, que todos conozcan nuestro cuarto, por ejemplo, para que Es puedan cierto, ver cómo es nuestra tengo para realidad, darte de comer, ¿verdad? cómo es nuestra realidad Yo y paso cómo los 100. afrontamos toda esta situación. Creería yo que esas son ese tipo de actividades. Van a ayudar Por no ejemplo, solamente a que el profesor se yo desestrese, no sino puedo también a que darte de los comer. estudiantes se La desestresen. Nancy es Es la obviamente encargada de ti. Yo no tensionante puedo esta darte de comer. situación. He escuchado llamadas, he recibido llamadas de estudiantes que están al borde del colapso por toda la cantidad de deberes que se les han venido encima, principalmente quienes están graduándose en estos periodos de la universidad. Y es exactamente lo que yo he mencionado. O sea, creo que todos debemos generar espacios a través de estas redes y de separar las cosas. Entonces, yo creo que los profesores pueden hacer uso de los sistemas y de las implementaciones tecnológicas para también generar unos espacios de quitarnos un poco la atención o de enfocar los deberes un poco más hacia las áreas personales de los estudiantes. Ok, otra pregunta que también es interesante, menciona que ya de por sí los jóvenes tienen hábitos de consumo de la tecnología bastante complicados, ¿no? Y que justamente este periodo de cuarentena lo que ha hecho es que estos hábitos de estar constantemente en el computador, en el celular, se incrementen. ¿Qué podría hacerse en estos casos para tratar de regular que estos hábitos no se desborden cuando ya toda esta emergencia pase? Pues bueno, yo creo que es muy importante, una vez más, y enfatizo en la socialización que tenemos entre nuestros entornos familiares. Creo yo que eso es muy importante. Entonces, generar un espacio. Tal vez en un principio va a ser muy complicado e incluso las personas que pues se dedican
a esto, que yo no creo que sea algo malo, sino que de alguna manera es algo que les gusta hacer. Es como si a mí me pidieran que bailara todo el día, probablemente sí lo haga, pero en algún punto yo entiendo que de una u otra forma tal vez no sea lo mejor. Entonces yo creo que generemos estos espacios que poco a poco comiencen a reemplazar. Y a la vez, si yo socializo y empiezo a interactuar con mi familia, a saber qué está sucediendo, y empiezo, por ejemplo, yo como hijo, si veo que mis padres no me cuentan las cosas, seguramente si yo empiezo e inicio una cultura de yo contar las cosas, en algún punto voy a tener un efecto espejo y todo eso se va a ver reflejado y ellos van a empezar también a hacerlo. Entonces, ¿por qué no generar estos espacios a través de los cuales de a poco empecemos a suplantar? Y yo creo que todos podemos lograr reemplazar esas cosas por cosas buenas, o no porque estas sean malas, o mejor dicho, por cosas nuevas que podamos hacer. Es decir, que podamos incentivar a hacer otro tipo de uso a través de la tecnología, incluso podemos seguirla usando todo el tiempo, pero no necesariamente para eso. Por ejemplo, que sea lo que sea, una vez más, qué uso le estamos dando y qué tan bien nos está haciendo a nosotros y qué tan bien les está haciendo al resto. Creo que esas son cosas que se pueden lograr Ok, socializando. Y ahora hay oportunidad de eso. sí, genial. Vamos con la última pregunta Claro, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Y esta pregunta también me parece bastante interesante porque la mayoría de personas que están participando de este evento son voluntarios de Cruz Roja. Tenemos gente de Cruz Roja colombiana, Cruz Roja ecuatoriana, de Cruz Roja venezolana y también de Cruz Roja peruana. qué Eh, bueno. y la pregunta es bastante interesante. ¿Cómo podemos trabajar el personal humanitario con las emociones relacionadas a no poder hacer suficientes acciones para ayudar a las personas vulnerables en esta cuarentena? ¿Qué podríamos hacer para sobrellevar esas emociones y cómo podríamos utilizar la tecnología justamente para poder seguir haciendo algo en favor de los demás, sabiendo que no podemos salir a terreno como estamos acostumbrados a hacerlo normalmente? Pues yo creo que justamente basándonos en eso, si nos enfocamos en lo que podríamos estar haciendo, en realidad vamos a estar más pendientes de eso y no vamos a hacer otras cosas que sí podríamos hacer. Algo que yo he hecho es a través de mis redes sociales empezar a implementar eh, estrategias o conversatorios con personas, he ofrecido mi ayuda porque sé que en este momento hay sensibilidad por parte de las personas, independiente de qué rol tengan en mi vida, ya sean amigos, familiares, conocidos, compañeros de la escuela, compañeros de trabajo. Creo que cuando uno tiene el don de servir a las personas, la gente percibe eso. Y si uno ofrece lo que podría estar dando afuera, que de seguro es mucho más de lo que estamos haciendo en este momento, creo que cuando uno ofrece eso, la gente lo asimila y se acerca a nosotros y nos pide ayuda. Creo que eso es importante. Así es, Ok, Gabriel, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Gabriel, A por habernos ustedes, muchas acompañado esta gracias. noche. También tenemos bastantes comentarios de las personas agradeciendo tu participación esta noche y felicitándote por los temas que nos has podido compartir. Claro, no Para sé si gustan, recordarles, puedo mostrar mis datos de contacto para que la gente si desea, pues se comunique conmigo y poder seguir respondiendo sus preguntas si así lo desean después de la conferencia. sí, por favor, buenísimo, Gabriel, muchas gracias. Para que nos compartas tus datos y todas las personas que quieran seguirte haciendo más preguntas, porque la verdad es que tenemos bastantes, pero ya por el tema de tiempo Claro. tuvimos que cortar para que te puedan contactar. Ahí tienen los datos de Gabriel para que le sigan haciendo más preguntas. Por interno, Gabriel me pregunta si tal vez no quieres darles una clase de baile. Por supuesto que sí, me encantaría. Si quieren, organizamos una. Entonces podría quedar agendado como para otra noche de webinar en clases de baile con Gabriel. Claro que sí.
Y hablando de los próximos temas que vamos a tener, les recordamos que todas las noches a las 8 de la noche vamos a estar con diferentes temas. El día de mañana vamos a estar con Emilia Zamora. Ella es máster en salud global y nos hablará un poquito sobre temas de salud mental en estos tiempos de cuarentena. Como bien Gabriel lo mencionaba, la salud mental es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Esta charla es el día de mañana, jueves 9 de abril, a las 8 de la noche. El viernes 10 vamos a estar con Cristina Crespo, ella es psicóloga industrial y nos va a estar apoyando con el tema de apoyo social como estrategia para enfrentar el estrés. Y finalizamos el día sábado con Marcelo Erazo. Él es especialista en atención primaria de salud y nos va a facilitar el tema del rol de las y los voluntarios jóvenes en la reconstrucción comunitaria luego de esta cuarentena. Recordemos que a sus correos por los que se inscribieron les van a estar llegando los links para poder acceder a las salas para estas conferencias. Igualmente, si es que tienen dudas, sugerencias o comentarios, nos los pueden hacer llegar al correo que ya les vamos a pasar en un rato por el chat. Y muchísimas gracias, Gabriel, por tu presencia, sobre todo por el maravilloso tema que nos diste. Y a todas las personas que han estado conectados hasta ahora, muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana y hasta el sábado. Y en la posible noche de baile con Gabriel también. Así que muchísimas gracias por estar acá. Los esperamos en las siguientes. Gracias, Gabriel, por todo. Gracias a ustedes. En verdad, este es un espacio muy importante. Gracias. Un abrazo y nos vemos muy pronto, Sí, ¿no? Claro que sí. Hasta luego. Y solamente Gracias. para las personas que todavía no se han desconectado, hay preguntas relacionadas con temas de salud mental. Esas inquietudes las estaremos resolviendo el día de mañana con nuestra siguiente panelista, Emilia Zamora. Muchas gracias por su participación y esperamos tenerlos con nosotros el día de mañana. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Tengan una buena noche y nos estaremos viendo pronto. Gracias, da igual una buena noche. Buenas noches y gracias a todos. Gracias a todos por su presencia y participación. Gracias a todos. Excelente intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cruz Roja. Nos ayuda en estos momentos de crisis. A nosotros como personas que no somos voluntarias, nos ayuda bastante. Gracias. Muchísimas gracias. Aquí estamos para apoyarlos y en especial en estos tiempos de cuarentena que son difíciles para todos. Los esperamos nuevamente el día de mañana con más temas sobre salud mental, que en estos tiempos es primordial para todos y todas. Muchas gracias por estar aquí.